De miércoles aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7 queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas, a nuestras colaboradoras. Ellas forman parte de la empresa Divil. Ellas son Itziar Oces. Itziar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Irati Díez, buenas tardes. Irati, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Que nos van a enseñar, siguiendo con esa preocupación también por el bolsillo y por no solamente el bolsillo, la economía, sino también el cuidado del medio ambiente. Todo esto revierte en lo que decimos, en el dinero y también en intentar ser conscientes de lo que gastamos. Hay que intentar ahorrar energía y hay que hacer todo con cabeza. Y desde Adivil nos enseñáis, por ejemplo, qué es eso del ahorro energético y eficiencia energética. Pues son dos conceptos que van muy unidos, pero que tampoco son iguales. Sí, ¿No, Itziar? sí que no hay una línea muy diferenciada entre las definiciones de ahorro y eficiencia. El ahorro energético es simplemente consumir menos y la eficiencia energética es consumir menos pero manteniendo el mismo nivel de confort o cubriendo las mismas necesidades. Un ejemplo que ponemos es, por ejemplo, ahorro energético es no encender la luz. Ahorramos porque no gastamos, porque no encendemos. Porque no vemos ni papa, ¿no? Eso es. Sin embargo, eficiencia energética sería, pues bueno, seguir manteniendo la misma iluminación, pero bueno, con lámparas más eficientes o con equipos más modernos. Eso es la eficiencia energética. Que luego nos explicaréis cómo podemos ahorrar esa energía, porque hay diferentes posibilidades y diferentes modos de consumir energía, y es que tenemos, ¿verdad, Irati?, una dependencia energética que va en aumento, ¿no? Cada vez dependemos más y no sabremos vivir sin energía, sin luz, sin calefacción, sin aparatos electrónicos. En este siglo XXI somos totalmente dependientes de la energía, por eso hay que saber también consumirla de manera razonable, ¿no? Sí, eso es. Cada vez utilizamos más energía, consumimos más y además cada vez en más ámbitos, pues ya tanto en el transporte como en la vivienda, en las oficinas, en la industria, al final dependemos totalmente de la energía. Y por eso vamos a proponer pues una serie de medidas de mejora para ahorrar energía, pues manteniendo los mismos resultados, intentando los niveles de confort y mantenerlos y los resultados. Y sobre todo eso, de cara a las medidas que proponemos, es importante tener en cuenta el retorno y la inversión de las medidas que proponemos, porque muchas veces pues es importante tomar medidas cuando realmente consumimos. O sea, no tiene sentido aplicar medidas sobre consumos pequeños porque no vemos el tiempo de retorno es muy pequeño y no podemos recuperar la inversión. Entonces es importante eso, tener en cuenta primero, por un lado, lo que consumimos, cuánto consumimos y dónde, y ya en función de eso, pues ver maneras de ahorrar la energía. Como comentáis, hay conceptos que hay que tener en cuenta: ahorro energético, ahorro económico, inversión y tiempo de retorno, ¿no? Como comentas, ¿no, Irati? Sí. Hay algunas medidas que sí que conllevan esa inversión y otras no, que simplemente un simple gesto, como no encender la luz, ¿no? Si no es necesario, es que parece que la gente dice, bueno, ¿qué están hablando? Que no pueda ver cuando voy a una habitación. No, si estamos hablando que si es plena luz del día, si tenemos una habitación que entra el sol o entra la luz, pues levantamos las persianas y no tenemos que estar dando la luz, ¿no? O sea que hay veces que lo damos como por hecho, la gente dirá, bueno, pues esto es que nos están diciendo que no demos la luz. Si no es necesario, ¿por qué malgastar esa luz, ¿no? Esa energía? Eso es. Nosotros sobre todo vamos a dar también algunas claves hoy sobre medidas de eficiencia energética, y de ahí viene el concepto de inversión. Hay veces que igual hay inversiones que nos parecen muy caras de acometer. Por ejemplo, no sé, si tienes que cambiar toda la iluminación de un edificio de oficinas y te vas a gastar, no sé, X. Si el tiempo en el que recuperas, si los ahorros que consigues los recuperas en un año, quizás al de un año ya vas a estar ahorrando. O sea, la inversión esa se recupera en poco tiempo. Entonces, bueno, es no solamente ver el ahorro que vas a obtener, sino también en cuánto tiempo vas a retornar la inversión. Y eso, muchas medidas también son simplemente cambios de hábitos o de uso que tenemos que aprender a hacer y que ahorramos energía sin invertir nada.
Por ejemplo, en el tema iluminación, tenemos aquí unos ejemplos de estas, bueno, estas lámparas, ¿no? O diferentes, aunque todas dan luz, ¿no? Eso es, pero sí. son diferentes. Ahora nos vais a explicar por qué, porque hay también esas medidas de ahorro en cuanto a la iluminación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos gestos? ¿Cuáles son esas inversiones que podemos hacer para Irati Itxear ahorrarnos bueno, dinero, ahorrar pues, bueno, energía en el tema de la iluminación? Eso. La iluminación, por ejemplo, es algo que todos consumimos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en muchos ámbitos. Entonces, bueno, hemos traído aquí un ejemplo de lámparas para explicar un poco pues bueno, cómo se pueden tener equipos más eficientes. Todos tenemos en nuestras casas, bueno, la tradicional lámpara incandescente y bueno, hoy en día estas lámparas se pueden sustituir pues, bueno, por equipos que son de bajo consumo, que bueno, estos equipos, por ejemplo, son fluorescentes. En este caso, una lámpara de 75 vatios se puede sustituir por una de 15 o 20 vatios. O sea, conseguimos un ahorro del 80% manteniendo el mismo nivel de iluminación, que es lo importante. No se trata de perder confort ni nada. Entonces, bueno, sobre todo, además del menor consumo, también la vida útil de estos equipos. Las lámparas incandescentes tienen una media de 1000, 2000 horas de vida útil y las fluorescentes compactas hablamos de 15.000 horas. Entonces, bueno, es casi 10 veces más. Si esta lámpara nos dura 2 años, esta nos va a durar 20, manteniendo pues, el mismo ritmo de uso. Hemos traído también un ejemplo de una lámpara de tecnología LED, que ahora se escucha mucho el tema de los LED. Es una tecnología bastante nueva y se consiguen ahorros de más del 90%. Se ahorra mucha energía, lo que pasa que son equipos más caros, son bombillas y lámparas más caras y bueno, es una tecnología bastante nueva, todavía está en desarrollo y bueno, hay muchos fabricantes, pero bueno, hay alternativas para ahorrar, pues bueno, en iluminación pues un 70% de lo que gastan las tradicionales incandescentes. Que están apostando, se me ocurren muchos ayuntamientos cuando bueno, pues se hacen la iluminación navideña, en el Ayuntamiento de Bilbao, el de Porto, el de, bueno, yo creo que casi todos los ayuntamienos apuestan por esa iluminación LED, precisamente pues bueno, para también bueno, pues impulsar esta tecnología y para decir, bueno, pues da la misma luz, tenemos las mismas luces de Navidad maravillosas, pero ahorrándonos un dinero, ¿no? O sea, que es una inversión, cuestan un poquito más, pero es una inversión que luego se puede recuperar. Es lo que decíamos, ¿no? Es una inversión igual cara al principio, pero bueno, si consigues ahorros del 80%, pues bueno, todo es calcular en cuánto tiempo vas a recuperarla. Y hablando de ayuntamientos, por ejemplo, es muy interesante el tema del alumbrado público, que el alumbrado público es algo que está iluminando 365 días al año las mismas horas. O sea, es muy fácil calcular las horas que funciona, porque todos los años funciona lo mismo, y bueno, bajando la potencia de esos equipos y poniendo lámparas eficientes, también pues bueno, hasta desde los municipios y ayuntamientos se puede ahorrar mucho la factura eléctrica. Una manera también de, bueno, pues es una inversión, porque bueno, no sé, no en todas las casas la gente se plantea poner esos detectores de presencia. En ese caso, Irati, también sería una inversión si, bueno, pues queremos decir, bueno, queremos controlar cuando se encienden las luces, detectores de presencia para, bueno, pues controlar un poquito el consumo también. Sí, los detectores de presencia son interesantes, sobre todo en zonas de poco tránsito y zonas, pues en algunas comunidades de vecinos o igual zonas donde igual tú en tu casa te preocupas por apagar la luz, pero en una zona común de una comunidad o un baño, por ejemplo, de un bar, de una cafetería, ¿no? Que es cuando entramos al baño. Sí. Decimos, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Nos movemos y se enciende, ¿no? Para que no esté encendida siempre, porque a la gente igual se le olvida, o dice, bueno, como no es ni mi bar ni mi establecimiento, me da lo mismo, no me preocupa. Y claro, eso se gasta, ¿no? Se gasta un montón. Sí, eso, y sobre todo sitios donde no esté iluminado continuamente. Igual en una entrada de un edificio público, pues no tiene sentido porque estaría continuamente encendido, pero en zonas de tránsito de poco uso es interesante. Y también es importante sectorizar los edificios, las zonas, sobre todo igual en edificios de oficinas o en dividir los espacios en zonas para que no se iluminen todas las zonas a la vez y poder tener interruptores que te permitan encender una zona sí, otra no, en función pues, de la ocupación y de eso, sobre todo en edificios que están ocupados por mucha gente.
es interesante también. Bueno, eso en cuanto al tema de la iluminación. Vamos con el tema de en envolvente, que es el aislamiento de, ¿no?, en fachadas, casas, ventanas. Nos habéis traído un ejemplo aquí, ¿no?, de aislamiento. Contad un poquito, ¿qué es eso? Sí, bueno, la envolvente es como el envoltorio del edificio. Entonces, lo principal es tenerlo bien aislado y pues evitar las pérdidas de calor a través de, pues, de la fachada, de la cubierta, de los suelos. Y bueno, por otro lado está el tema de las ventanas. Hemos traído un ejemplo de una ventana de aluminio, o sea, de PVC, perdón. Y tiene, pues aquí se puede ver cómo han evolucionado desde las que había pues hace muchos años. Ahora tienen varias cámaras y tienen aquí la junta elástica. Aquí iría el vidrio con la cámara de aire, pues que pues están muy avanzadas frente, o sea, de cara a las pérdidas de calor. Pues no tiene nada que ver con las ventanas antiguas, que eran un único vidrio, y pues siempre alrededor de la ventana se notaba cómo se escapaba el calor. Y importante, entonces, también esa inversión, ¿no? Eso, ventanas de PVC, doble acristalamiento para, bueno, pues guardar el calor en invierno, porque si ponemos una calefacción, pero luego tenemos unas ventanas que no aíslan bien, pues al final toda esa energía se pierde, ¿no? Eso es, sí. Aquí esto también requiere una inversión, pero también aumenta, o sea, no solo nos produce un ahorro de energía, sino que también el confort se nota que pues mejora en las viviendas. También se habla, en este caso, en este tema, del certificado de eficiencia energética. Ya hablamos el otro día, ¿no, Itziar? Pero recordamos qué es este certificado. Sí, eso es. Queremos, en todo lo relacionado con la envolvente, el tema de aislamiento de fachadas, de ventanas, pues bueno, queremos recordar también este tema del certificado de eficiencia energética que nos daba información sobre el consumo en energía primaria y en emisiones de CO2 pues de las viviendas. Entonces, bueno, es a la hora de, sobre todo, de comprar una vivienda, tener en cuenta qué envolvente tiene, qué acristalamientos y qué composición, pero también el certificado de eficiencia energética, que tenía en cuenta el tipo de instalaciones que tiene, la caldera, si consume gas natural o electricidad. Entonces, bueno, también es importante eso, sobre todo a la hora de compra o alquiler, tener información sobre dónde vamos a vivir y tener unas pistas del consumo que vamos a tener. Y bueno, relacionado bastante con el tema de ventanas, también es muy importante, otra de las medidas de las que queríamos hablar es las cajas de persiana, que bueno, siempre están ahí dentro del interior de la vivienda y es un elemento por el cual se producen bastantes pérdidas de calor y que es el gran olvidado de las fachadas. Hoy en día se hacen ya cajas de persiana bien aisladas, antes eran como de madera, con fugas, que si entraba el aire, y bueno, hoy en día ya han evolucionado bastante. Es importante en cuanto a las pérdidas eso, evitar fugas en juntas de ventanas, incluso en las puertas, en la puerta de entrada de casa, o sea, las corrientes de aire, filtraciones, todo eso, pues bueno, por ahí se escapa el calor y bueno, es importante ventilar, es recomendable ventilar durante 10 minutos al día o así, porque bueno, por temas de salubridad, pero claro, cuando está la calefacción encendida, pues bueno, también perder calor, es muy caro luego calentar el aire frío. Intentar un gesto muy sencillito, que es si queremos mantener el calor, sobre todo pues bueno, en invierno, ¿no? Cuando empiece ya el frío, el bajar las persianas y las cortinas, ¿no? Simplemente mantener, es un poquito aislada, ¿no? En nuestras habitaciones, bajando las persianas, ¿no? Para que por la noche no se pierda ese calor, ¿no? Sí, son gestos que hay que acostumbrarse y bueno, bajar las persianas y poner las cortinas durante la noche, pues bueno, puede ahorrar un 30% de la energía latente que queda en el interior de la vivienda. Entonces, bueno, las ventanas y los vidrios es el punto débil por el que se escapa la energía de calefacción y bueno, es importante mantener esas costumbres. Bueno, ¿qué me dices del agua? Porque ahora que tenemos ya los calores encima, que nos apetece mucho beber agua, nos damos varias duchas al día porque ¡ay, qué calor, qué calor! Hay que controlar el agua también carísima, ¿no? Cada vez más encima. Sí. Y hay también esos gestos y esas maneras para ahorrar, ¿no? Ahorrar agua, ¿no? Irati, ¿cuáles son un poquito esas recomendaciones que dais desde Adivir? Sí, bueno, el agua es un tema del que se ha hablado más
más, igual las medidas ya las conocemos, pero es importante eso, evitar, pues por ejemplo, los goteos, las fugas, llevar un mantenimiento un poco pues para evitar esas cosas que hay veces que no nos damos cuenta de que un grifo gotea y no parece que no consume apenas, pero bueno, al final si sumas los grifos de todo el mundo, pues sí que se nota. Y luego existen también unos perlizadores que sustituyen los filtros que van en los grifos, que mezclan el aire con el agua. Entonces evitan o sea, consumes menos y a la vez no te da la sensación de pérdida de caudal. Entonces pues es un elemento también importante que nos ayuda a ahorrar y se nota bastante. Luego también, bueno, pues el tema de ducharse en vez de bañarse, pues que se puede ahorrar entre 3 y 4 veces lo que se consume en una ducha. Y bueno, y luego el tema del monomando también, que aunque está ya muy extendido ya en general se utiliza, pero bueno, siempre es mejor que los 2 grifos y eso. Eso está muy bien y nos podemos ahorrar un dinerito, ¿no? Sí, y además Ira te ha hablado en general del agua, pero el agua que llega a nuestros grifos puede ser agua caliente o agua fría. Entonces, en concreto, el agua caliente sanitaria, hoy en día con el tema de los paneles solares, pues bueno, es interesante aprovechar la energía solar térmica, que es una energía renovable, en precalentar el agua que llega a nuestros grifos y evitar así consumo de gas o de combustible en las calderas. Hay cálculos más o menos. En el País Vasco pues se puede llegar a ahorrar pues la mitad del consumo entre un 40 o un 60% de lo que consumimos de ACS, si podemos ahorrarlo proveniente de energías renovables, del sol. Entonces bueno, son inversiones caras, pero bueno, sobre todo en nueva vivienda pues está, aparte de que es obligatorio hoy en día, pues bueno, sobre todo mantenerlos, utilizarlos y eso es una forma de ahorro de agua caliente. Bueno, y también un tema que nos preocupa es el tema de nuestros electrodomésticos, ¿no? Cómo ahorrar. Ahora cada vez la gente, bueno, ve, ¿no? Cuando va a comprar una nevera, por ejemplo, un electrodoméstico, lo de esas clasificaciones, ¿no? A plus, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos ahorrar también energía con estos nuevos electrodomésticos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo principal es eso, comprar electrodomésticos eficientes que tengan esta calificación y luego, bueno, pues hacer un uso pues bueno de ellos mediante hábitos que tampoco requieren una inversión, pues como por ejemplo pues eso, poner las lavadoras o los lavaplatos completamente llenos y en programas que se adapten un poco a lo que necesitemos, pues por ejemplo en el caso de los fuegos, utilizar las sartenes o los cazos que tengan un diámetro igual o superior al de la vitrocerámica, y luego bueno, evitar meter, eso me parece que, mira, yo no lo sabía, la verdad, y yo creo que alguna vez lo he hecho, pero ya no me volverá a pasar, meter alimentos calientes en la nevera. Eso sí. Sí, en frigoríficos y congeladores, por ejemplo, son grandes consumidores de energía porque están conectados 24 horas. Entonces, pequeños truquillos pues son esos. Por ejemplo, nunca meter alimentos calientes a la nevera, siempre dejarlos enfriar un poco a temperatura ambiente y luego meterlos en la nevera. Y al contrario, lo mismo, si queremos descongelar algo, no descongelarlo a temperatura ambiente, descongelarlo primero en la nevera, porque así obtenemos unas ganancias gratuitas en la nevera de frío. Entonces, bueno, primero descongelarlo en la nevera y luego ya sacarlo fuera. Sobre todo en temas de neveras, congeladores, frigoríficos, las temperaturas hay que ser fieles a las temperaturas que nos marcan los fabricantes, porque tampoco es lógico tener un congelador a menos 40 grados. O sea, se recomienda, por ejemplo, en las neveras que estén entre 6 y 8 grados y los congeladores pues entre menos 12, menos 18 grados. Pero bueno, siempre leyendo lo que marca el fabricante, que son también temperaturas óptimas. Y eso, pues las neveras y eso, que estén bien selladas las puertas, que cierren bien. Hoy en día tienen ya un muelle que casi nunca te lo dejas abierto, pero bueno, y evitar dejárnoslo abierto, aunque sea de entre que voy y vengo, pues eso. Un poquito de todo se ahorra. Y todos los temas que hemos hablado de electrodomésticos suponen un porcentaje bastante elevado de la factura eléctrica. Parte de la factura eléctrica que tenemos es iluminación, pero gran parte son los equipos de fuerza,
consumidores, nuestras televisiones, los equipos de la cocina, todo eso consume mucha energía. Intentar evitar que se formen capas de hielo en el congelador, limpiarlo, descongelarlo, ¿no? Porque se ahorra hasta un 30%, ¿no? Sí, solamente con limpiarlo pues entre 1 y 2 veces al año, quitarle la capa de hielo, pues ahorra un 30% del consumo del congelador, sí. Lo mismo que los equipos informáticos, lo que son las cosas que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Portátiles, ordenadores, teléfonos móviles, también, ¿no? Se puede ahorrar, pues bueno, o televisiones, ¿no? Si no estamos viendo la televisión o estamos haciendo cosas, apagar la televisión, apagar. O sea, son pequeños gestos que hacen que ahorremos. Además, también, cada ¿no? día tenemos más equipos de estos a nuestro alrededor, que si el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, la televisión, y bueno, por ejemplo, apagar el gesto de apagar la pantalla del ordenador, aunque nos vayamos a tomar un café 10 minutos, también eso evita consumo. Apagar la impresora. La mayoría de los equipos hoy en día traen un modo de ahorro de energía, que bueno, es activar un botoncito o bueno, y un simple gesto como el cargador del móvil, pues no dejarlo nunca enchufado a la red, por ejemplo. Esas cosas ahorran. Ahorran y al final, bueno, pues poquito a poquito nos podemos ahorrar no solamente dinero, sino también en disgustos, porque hay veces que puede causar más de un accidente esos descuidos. Irati, Itziar, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde podemos ponernos en contacto con Adivil para, bueno, pues seguir conociendo, además de aquí en Objetivo Vizcaya, que espero veros en septiembre también, para seguir hablando de más temas, de energías renovables, ahorro de energía en el transporte, etc. Y adelanto algunos de los temas. Pero ¿cómo pueden contactar con vosotras? Eso, pues bueno, tenemos nuestras oficinas en General Concha, en Bilbao, y luego tenemos un Twitter que nos puede escribir el que quiera si quieren contactar con nosotros o leer un poco, pues solemos poner lo que hacemos. Y bueno, tenemos ahí también en la página web en www.adivil.com. Tenemos ahí el contacto, nuestro correo, así que para cualquier cosa o lo que necesiten, ahí pueden encontrarnos. Bueno, pues además de en todos estos lugares, Irati, Itziar, aquí también en Objetivo Vizcaya, espero veros en el mes de septiembre. Seguiremos hablando de ahorro energético, seguiremos hablando de esas energías renovables importantes, que oímos muchas veces oímos hablar de esas energías renovables, pero bueno, queremos conocer un poquito más y que nos expliquéis como expertas qué son las energías renovables y que la gente, bueno, se informe y se entere y que puede contactar con Adivil, con vosotras, que no sé si cogeréis vacaciones. No, sí, ya nos turnaremos para estar disponibles al teléfono para cualquier cosa. Así da gusto, ¿eh? Chicas jóvenes y trabajadoras, Irati, Itziar, pues nos vemos a la vuelta, nos vemos en el mes de septiembre. Pasar bien esos días de descanso, aunque sea, nos vemos a la vuelta. Un placer, como siempre. Es que gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta nos acompaña Cristina Marín de Teringel Belleza, además de muchos otros temas, Info Baracaldo. Tendremos también a nuestro entrenador personal, a Alex, y más temas en esta segunda parte del programa. No se muevan.